como parte de tu búsqueda y de toda esta cuestión de la identidad, eh, yo estaba revisitando tu cómic de Ome Sempoali Tonati, que es como un trabajo que te permitió conectarte con tu cultura, la cultura nahua, que también es tuya, forma parte de tu conglomerado cultural. Y entonces me estaba preguntando por los elementos históricos que están presentes en ese cómic. Cuando publicas en Instagram la realización de este cómic, que hablas de que estás también refrendando la ciertos saberes indígenas. Y entonces quería saber de esto, la parte histórica que hay detrás del cómic y los saberes indígenas que quieres, de los que quieres hablar. Bueno, pues ese cómic habla, pues sí, de un momento histórico que es esta epidemia de sarampión, no, de viruela, que se dio como en los años 50 a 60 en México y que apenas en ese tiempo fue cuando se iniciaron las campañas de vacunación a nivel nacional, porque pues como sabemos esta enfermedad pues sí era mortal para los niños. Entonces, pues en ese tiempo en el que lo hice justamente fue cuando estábamos en pandemia y pues en principio por eso me pareció como pertinente el tema, pero esto viene como más desde un interés personal que solo el interés como de hablar de este tema, porque surge porque ya venía trabajando como mucho con mi papá, como con la cultura mazateca, como con este reacercamiento, digamos, a la cultura mazateca. Entonces, hemos asistido juntos pues a eventos, hemos hecho cosas juntos y tal, y como que de pronto me sentí así de, o sea, le estoy dando muchísimo lugar a esta presencia y a la identidad pues con relación a mi papá y a su cultura, que es mi cultura también, pero luego, ¿en qué momento le estoy dando ese lugar también al lado materno, ¿no? Como que me sentía con esa falta y también al mismo tiempo como que con unas ganas de querer hacer algo con ella, porque además en el caso de mi papá, él tiene como esta, pues sí, ese privilegio de poder él hablar de su propia historia a través de su obra, ¿no? Ya sea de que ha hecho crónicas y sus mismas pinturas son hasta biográficas, autobiográficas de cierta forma. Pero mi mamá, pues ella no se dedica al arte y tampoco, o sea, creo que tenga mucho interés en retratar o en escribir su historia, ni su biografía, ni nada, pero hay muchas historias que ella tiene que a mí, o sea, personalmente me parecen súper interesantes e importantes porque reflejan también mucho de la forma de vida de las mujeres de cierta época y con ciertas condiciones, porque pues recordemos que otra vez ella sí viene de un pueblo originario, y se viene como migrante a la Ciudad de México y atraviesa por un montón de situaciones, pues que tienen que ver también con los problemas de género, con la discriminación, etcétera, ¿no? Y aparte su historia de vida, ¿no? O sea, porque no viene tampoco de una familia privilegiada, entonces, cómo vivió su infancia, cómo vivió su adolescencia, a mí me parecen como historias que podrían ser también historias de otras mujeres y que otra vez volvemos al tema de la invisibilización, ¿no? De que como no son historias relevantes porque simplemente fue una trabajadora, una sirvienta más, ¿no? De las muchas sirvientas indígenas que había en México. Entonces, como para qué vamos a hablar de esas historias, ¿no? Y yo me quedaba pensando, pero es que ¿quién va a hablar de eso? Y no es que yo tenga que decirlo, pero sí me siento como personalmente con esas ganas de hacerlo. Y entonces, en ese momento fue que dije, vamos a hablar de esta historia en particular, de la de Home Cephalitone, que es cuarentena, porque en su vida, pues es un hecho, digamos, importante, no solo porque a nivel nacional se estaba viviendo esta epidemia, sino que ella estuvo a punto de morir cuando a ellos les atacó la viruela, a ella y a sus hermanos. Ella
se enfermó mucho más que sus hermanos, o sea, estuvo a punto de morir y sus papás dijeron, o sea, mis abuelos dijeron, pues es que no podemos cuidar a todos porque creo se enfermaron 4 al mismo tiempo, 4 hermanos. Entonces no los podían cuidar a todos y dijeron, pues la vamos a dejar morir. Y estuvo a punto de, pero ella se aferró, no sé cómo lo logró, la verdad, porque sí era mortal esta enfermedad y sobrevivió, ¿no? Y eso a mí me parecía como muy fuerte, porque además también mi abuela decía que quien sobrevive a una epidemia así, pueden venir más pandemias, epidemias y va a seguir librándola. Y después pasó esto de la pandemia en 2019-2020 y a mi mamá, hasta el momento yo no sé qué, o sea, no sabemos de que le haya dado COVID, por ejemplo, ¿no? Y digo, no, pues sí se cumplió eso de que ella sobrevivió a una epidemia y luego ya esta otra no le pasó nada. Entonces pensé en ese, o sea, es que si ella hubiese muerto, no existiría yo, ¿no? Claro, No existirían mis hermanos, todo hubiese cambiado tremendamente, ¿no? Y dije, no, esa es una historia como digna de contarse, además, porque ahí es donde yo relacionaba esta cuestión de los saberes, eh, pues saberes otros, digamos, de los saberes de los pueblos originarios que también han sido como, no solo invisibilizados, sino más bien hechos de menos, ¿no? Como lo es la medicina, pues, de los pueblos. En este caso, para esta historia, pues como es, digamos, biográfica, como parte de la historia de mi mamá, pues hablo de mi abuela, porque mi abuela era partera y pues trabajaba con plantas, ¿no? Entonces, en esa época todavía no se dedicaba a la partería, pero ya sabía bastante sobre ciertas plantas. Y fue con esas plantas que ella, y bueno, con otros también como remedios, digamos, o con cierta alimentación incluso, que estuvo tratando pues a a mi mamá y a mis tíos durante esta enfermedad. Y pues sí, lo sometió a cuarentena, o sea, 40 días en el que uno de estos métodos, digamos, de saberes otros es como ponerse en cuarentena, pero literal en la oscuridad, ¿no? O sea, me dice que eran cuartos de otate, de bambú, o sea, una habitación así como hecha solo de bambú. Y la idea para mi abuela era que no les tenía que tocar ni en los rayos del sol, entonces tapaban todos los hoyitos de la, de las paredes para que no entrara ni un rayo del sol, porque eso podría pues como que contaminar o intervenir, ¿no? Entonces como que era una cosa súper rigurosa y además mi abuela era muy, muy rigurosa con los métodos que seguía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la alimentación estaba súper cuidada de que ellos no podían comer, por ejemplo, huevo, este, acosiles, que son unos como tipo camarones que se daban en el río, son de agua dulce, eso no podían comer. Todo el tipo de alimentos que tuvieran cierto olor, que se dice shokia, lo que hablábamos el otro día, este olor como que a huevo o que se pudren de cierta forma o así, eso no se puede comer cuando tienes varicela porque son como las llagas que te salen, es similar tanto el olor como la textura, ¿no? Entonces si comes eso, pues se te van a salir más, ¿no? Son otro tipo de conocimientos que a lo mejor para nuestro mundo como occidental moderno diríamos, esa es una tontería, o sea, ¿cómo piensas eso, no? O sea, un alimento no te va a causar eso. Sí, pero en su contexto, en su mundo, en su forma de ver el mundo, pues sí lo es, ¿no? Y es otro conocimiento que quizá no podemos entender o no sé, o sea, no alcanzamos a ver cómo sí nos puede influir, ¿no? Ese tipo de cosas. Y bueno, más allá de eso, pues las plantas que usaba, este, los tiempos que se tenían que respetar, etcétera, ¿no? O como esto de que antes de que se viniera esto de la epidemia de varicela, según lo que me cuenta mi mamá, es que se veía que el sol tenía como un halo de luz alrededor, como muy específico, y que cuando aparece eso es porque va a pasar algo grave en la comunidad, ¿no? O sea, no se sabe, no es que te digan va a ser una epidemia, pero algo va a pasar y la gente lo lee así, ¿no?
Y pues claro, sí pasó, o sea, no es algo que no tuviera relación, ¿no? Entonces hay como muchos elementos de ese conocimiento que están en ese cómic. O sea, como que eso era lo que quería reflejar, ¿no? Como, a ver, o sea, fue una enfermedad mortal igual que el COVID. No sé si es la misma dimensión, o sea, en cuestiones como de cómo funciona la varicela y cómo funciona el COVID. Pero sí hubo una forma en la que no hubo medicina occidental metida para que tanto mi mamá y sus hermanos y tantos otros niños que se contagiaron de esta enfermedad sobrevivieran, ¿no? O sea, había ya un conocimiento para tratar esas enfermedades. Y luego nos viene la pandemia y digo, a ver, estamos aquí súper asustados, como dependiendo de que, ay, ¿cuándo va a llegar la vacuna y la solución y que no sé qué? Desde el modo, así como esperanzados en la ciencia, y no creo que eso esté mal, Ujú. pero creo que tampoco buscamos otras alternativas porque ya estamos como súper dependientes y cegados, y esas alternativas sí existen. No es que existían, no es que son de un mundo pasado. O sea, esto de la varicela y de la historia que yo cuento, pues sucedió hace, no sé, 60 años. Siento que no es tanto tiempo y son Claro. conocimientos que se vinieron seguro usando desde otras generaciones. Entonces, ¿en qué momento dejamos de practicar eso? En 60 años ya dependemos totalmente de la ciencia y estamos súper asustados y ya nos vamos a morir todos. Hasta con cualquier enfermedad pasa, ¿no? Y no somos como ya ni siquiera capaces de imaginar otras posibilidades, se nos hace como imposible. Y luego eso, o sea, como lo que te decía, como relacionarlo a una creencia, ¿no? O sea, como que muchos de estos métodos o de esta medicina diferente a la occidental, como que se percibe como si fuera una creencia. Es que se cree que esa planta, es que se cree que el espíritu, es que se cree que la montaña te roba el espíritu. O sea, no es una creencia. Yo creo que sí, es algo que existe, son hechos, pero no podemos verlos porque estamos como muy ya permeados por esta otra cultura dominante, ¿no? Entonces, eso era lo que quería yo como remarcar hacia el final del cómic, o sea, como conclusión de que si en otra época la gente sobrevivió a enfermedades tan tremendas como esa, ¿por qué ahora no podríamos, no? O sea, ¿por qué somos tan dependientes? ¿Por qué no miramos eso que ya estaba ahí y que sigue estando en muchos pueblos, ¿no? Son opciones, digo, es lo que, o sea, algo que podría suceder es que no tengamos la cura directamente, pero en algo puede ayudar. ¿Por qué nos negamos a ver esas otras posibilidades, no? ¿O por qué no las podemos ver? Y bueno, pues es como eso, recuperar la historia personal que habla de más cosas, este, de lo que puede quedarse solo en un nivel de la anécdota, ¿no? O sea, sí hay una profundidad. Bueno, es lo que intenté retratar en este trabajo. Sí, está muy bueno porque entre los muchos valores que tiene este cómic, que además es muy lindo de por sí, son lindas las ilustraciones, muy frescas, accesibles, yo creo, le puede resonar a mucha gente. Tiene un poder y una capacidad educativa y es algo que hace falta porque creo que una de las riquezas culturales de México es justamente cómo ha sobrevivido la medicina tradicional, cómo todavía hay curanderas trabajando. Y creo fervientemente en la posibilidad de que convivan los distintos tipos de medicina. Hay padecimientos que pueden solucionarse a través de una curandera y a veces solamente a través de ese medio, ¿no? A veces solamente eso es lo que funciona. Hay otros padecimientos y que muchos tienen que ver con la sociedad actual desarrollada, industrializada, este mundo veloz y contaminado en el que vivimos, que genera padeceres y padecimientos que solo tienen solución dentro de la medicina llamada, la medicina occidental, se pudiera decir, ¿no? Solo puedes ir a un hospital de pronto para algunas cosas, ¿no?
y no tiene por qué chocar. Pudiera reconocerse cuando hace falta cada cual, ¿no? Yo misma he sido beneficiaria de curanderas y lo agradezco muchísimo que aquí en México haya esa posibilidad. Parte de la riqueza y la frescura que veo en tus ilustraciones, me parece una parte bonita de esto es el trabajo de Niño Maíz, Semilla Futuro, se llama esta obra tuya del 2022, que la veo también muy cerca y muy resonante con el mundo de la ilustración infantil que desarrollas, digo, el lenguaje de tipo de ilustración infantil que desarrollas en la serie que dedicas a los gatos, ¿no? Las caricaturas de gatos, que también me parecen muy bonitas. Y todo esto son formas distintas como de acercarse al mundo infantil. Para ti, ¿qué te acerca a ese mundo? ¿Por qué lo introduces en tu obra? Mm, pues creo que, o sea, como que la etapa de la infancia para mí fue algo que también me marcó muchísimo, ¿no? O sea, vivir en una chinampa, aquí en Xochimilco, que era como una célula ahí alejada de lo urbano, Ujú, me permitió como poder tener una sensibilidad y un acercamiento a, pues, a la tierra, a este entorno, ¿no? O sea, no quiero decir natural porque tengo como que un conflicto con ese concepto, pero ujú, digamos, llamémosle naturaleza. ujú, Entonces, esa etapa cuando yo la veo desde este momento de mi vida es como increíble, o sea, yo no podría concebir haberlo vivido mi vida sin, sin eso y entender la vida como la entiendo si no hubiese vivido en este contexto de la chinampa, ¿no? Entonces, creo que eso está como muy presente en mi persona, o sea, no sé si actualmente soy como tan libre como cuando era niña, pero quisiera que eso permaneciera en mí como en todos los niños, ¿no? Tienen una libertad, una forma de ver el mundo tan, no sé, como sin prejuicios y de disfrutar, ¿no? Las cosas, incluso aunque estén como en medio de la tragedia, o sea, de pronto hasta uno se inventa mundos, estos mundos imaginarios, ¿no? Que inventamos de niños para escapar justo de esa realidad quizá, o bueno, quienes están en una situación así como adversa, ¿no? De pronto imaginas otros mundos posibles. Creo que es algo que quisiera que esté en mí ahora también como artista incluso, ¿no? O sea, y para llevar la vida también, ¿no? O sea, como que estaría súper chido que todos pudiésemos tener esa capacidad. Entonces, creo que eso es lo que me mueve a seguir haciendo este tipo de imágenes que son pues quizá no solo para niños, sino veo que también a muchas adultas les gusta, ¿no? O sea, porque eso, seguimos teniendo como ese gusto por imágenes así que nos remiten a esa parte de la infancia. Y aparte de eso, también creo que en esa infancia fue que tuve como mucha referentes que siguen sonando en mi cabeza hasta hoy, ¿no? Sobre todo en la ilustración, o sea, como recuerdo estar leyendo siempre cuentos así ilustrados, tanto de los libros de texto así públicos como otros que me traían así que mis tíos o mis papás me compraban, este, mm, o las mismas series, ¿no? Como caricaturas y esto. Recién estoy volviendo a ver una que se llama El Mago de Oz, ¿no? Y yo digo, no manches, o sea, esas ilustraciones literal son algunos paisajes que yo a veces hago, o sea, están ahí, ¿no? Como esta ilustración japonesa o también las caricaturas, o bueno, series animadas de rusas o alemanas que en un momento se transmitían mucho en la televisión mexicana, en Canal 11 que era como el canal cultural, digamos. Entonces era otro tipo de contenido que no era como el contenido comercial y de verdad me impactaron mucho, o sea, no es como que una se crea la que es diferente y ve otras cosas, pero es que de verdad
sí lograba ver que eran muy, muy distintas tanto en las animaciones y las historias que se contaban en ese tipo de trabajo que las que se contaban en contenidos comerciales, ¿no? Entonces, o sea, como que de pronto, por lo menos las animaciones, por ejemplo, rusas, a mí me daban una nostalgia, o sea, cabrona, que yo me veo siendo niña y digo, o sea, sí me transmitían como que tristeza o nostalgia, no sé, me sentía como extraña, no sabía qué era en ese momento, pero ahora lo veo y digo, ah, sí, era nostalgia lo que yo sentía cuando veía esas animaciones, ¿no? Y eso se refleja un montón en lo que hago ahora con esos trabajos de ilustración, que, o sea, al principio te digo, no los pensaba así como que fueran para niños, porque hace mucho tiempo como que no me interesaba mucho ese, digamos, ese mundo o ese público, el público infantil, pero ahora sí me interesa, o sea, sí creo que en algún momento podría hacer alguna serie desarrollada para niños, porque pues si a mí me impactaron así, no dudo que hoy en día todavía se puedan hacer contenidos que sigan impactando a los niños de esa manera, ¿no? Estaría súper chido poder hacerlo, o sea, como que me encantaría hacer un libro ilustrado así con algunas historias, o sea, historias tengo ahí como que varias en mente, pero bueno, es ponerse a trabajar, ¿no? Es como que otra chamba a la que hay que ponerle tiempo y todo. Pero sí, o sea, la idea es como a través de esas imágenes, eh, sí, transmitir otros mensajes que no sean los contenidos, ¿sabes? Así como de las historias comunes de incluso de las princesas ahora que ya son rebeldes y que no sé qué, sí, pero sigue siendo la princesa. Hay un montón de cosas, de contenidos que los niños pueden además pensar, porque como que se limita mucho el contenido que se le da a los niños como si fueran tontos o no supieran pensar más allá de cosas Ujú. medio bobas, ¿no? O lo que dicen, cosas infantiles. Es que no necesariamente tienen que ser infantiles, ¿no? Este, hasta se puede hablar de temas como muy serios, obviamente el lenguaje es distinto, pero pues ya dejar de tratar a los niños como tontos, como si no tuvieran la capacidad de opinar o de pensar, ¿no? Eso me gustaría un montón. Y bueno, pues a ver si se logra, pero yo creo que de ahí viene todo, esa parte de ilustración que parece como que más, más también colorida, ¿no? Incluso. Sí, claro, en los Sí. 80 hubo mucha influencia en Cuba del campo socialista por la cuestión política de la alianza que había con Rusia, que era el que dominaba todo el campo, Claro, en los y llegaba a Cuba el dibujo animado soviético que reflejaba como otro mundo. Eran otros patrones, otros valores, otra imaginería, otra visualidad distinta a las caricaturas norteamericanas. Y en Cuba, en los 80 se podía ver las dos cosas. A veces demasiado de la Unión Soviética, ¿no? Y después supe que en la generación de animados allá había quedado como un espacio de los pocos de libertad. En la sociedad opresiva que estaban viviendo, la producción de dibujos animados quedaba como un espacio posible de experimentación. Y entonces a veces había contenidos subversivos para la sociedad que se estaba viviendo en ese momento y que no eran esperados. O sea, no solo había mensajes que estaban en consonancia con el oficialismo soviético, había otros contenidos ahí circulando que no eran precisamente infantiles. Vamos acercándonos al final de este encuentro y quiero traer a colación tu obra, también Las Mujeres Sabias, del año pasado, el 2023, que tú me contabas, tiene que ver con María Sabina y este es un trabajo de mucha síntesis y hay que saber la historia que hay detrás de esto para entenderlo. ¿Nos puedes platicar sobre la historia que motiva este trabajo? bueno, pues se trata
de un episodio de la vida de María Sabina, que, bueno, para quienes no sepan, que esta em, mujer de conocimiento, esta sabia o chamana, como le llaman, de la Sierra Mazateca, y que pues es muy conocida porque trabajaba con hongos sagrados, con niños sagrados, para curar, para hacer sí, curaciones. Y bueno, pues hoy en día, como todo lo que se relaciona a Sabina, o todo cuando se habla de Sabina más bien, se dirige pues solo como que a esa parte, y creo que no se toma mucho en cuenta la otra parte de su vida, que sería pues la de una vida de una mujer mazateca, como hay muchas. Y esto no demerita pues su trabajo como curandera o como sabia. Em, pero sí creo que de pronto el no mirar esa parte de su vida, como que hace que idealicemos o romanticemos, ¿no? De pronto la imagen de Sabina y se convierta justo solo en un ícono, digamos, como incluso como hasta de la moda o un ícono de la cultura contemporánea, en la que ya, por lo menos aquí en México, pues se reduce a la imagen de ella como comercializable, ¿no? De la viejita sabia, incluso a veces de la viejita hasta tierna, ¿no? Porque la ponen hasta como, la representan como una mujer anciana sonriente y tal, eh, y se puede ver desde una playera, en una taza, en los taxis de Huautla, representaciones ya ahora como con estas IA de tipo Disney, ¿no? O sea, ya está en todos lados, casi como la imagen de lo que pasó con Frida Kahlo, ¿no? Que ella es como esta ícono, digamos, de la cultura mexicana, e incluso a nivel internacional. Y esto como que de pronto apaga la otra parte que también es muy rica de conocer de su vida, y que nos da como otra perspectiva también del por qué ella creo que alcanzó también este nivel de conocimiento que tenía, porque realmente era una mujer de mucho conocimiento. Pero creo que también esa parte de la vida cotidiana de las personas es la que esas experiencias son las que nos hacen ser quienes somos justamente, ¿no? Y como que también está otra vez de vuelta a esto de la invisibilización, está invisibilizada porque es una parte de la vida de las mujeres que no interesa, o sea, no interesa que, por ejemplo, Sabina tuviese problemas económicos como todas las mujeres y que tuviera una vida marginalizada o precaria como muchas mujeres en la Mazateca. Eso no importa porque eso no es lo que queremos ver en esta sociedad, ¿no? Y no es vendible además. Entonces, al mismo tiempo de que se invisibiliza esa parte de la vida de Sabina, pues también es como invisibilizar una parte de la cultura mazateca, porque al final de cuentas ella representa, creo, o es la imagen mucho de las mujeres en la sierra, ¿no? O sea, ¿qué otra mujer se reconoce tanto como la imagen de Sabina, ¿no? Aparte de ella, de una mujer mazateca, pues. O sea, ¿qué otra mujer mazateca es tan importante como Sabina, digamos? Entonces, para mí se me hacía como muy, eh, aparte de importante, interesante, como ver esa otra parte de la vida de ella, esas experiencias como mujer terrenal, digamos. Y bueno, ya entonces agarro un pedacito de esa historia que tiene que ver como con un episodio violento. Y pues trato como de no solo reflejarla como en el discurso, sino en los materiales que usé, ¿no? En este caso que es el bordado, y en contraste con la lámina y con estos materiales encontrados, que pueden ser como muy un referente de la vida en la Sierra Mazateca, ¿no? Y eso me pareció muy interesante cuando esta obra fue expuesta porque hubo varias personas
que son de la sierra, que sí entendieron el asunto, por ejemplo, de la lámina, ¿no? O sea, como que comentarios que me decían, es que esa lámina a mí me recuerda a las casitas más humildes de allá de la sierra y que tienen así como la lámina ya desgastada y todo. Y tú si miras el paisaje de allá, pues te vas a encontrar con eso, ¿no? Pero pues hay que tener como ese referente, lo que bien dices, o sea, como que si no conoces un poco tanto la historia de la que estoy hablando como de el por qué usa esos materiales que son muy de esa región, pues como que no se logra entender tal vez mucho, ¿no? Y la historia, bueno, es esto, cómo Sabina tuvo que enfrentar eh, a un hombre que agredió a su hijo, porque ella tenía una tienda y ahí llegó este hombre con pistola en mano y bueno, tuvo un conflicto con su hijo y entonces lo quiso dispararle y Sabina pues salió para defender a su hijo y ella fue quien recibió el disparo en la cadera y eso bueno, después le trajo consecuencias. Entonces, ¿cómo reflejo eso en esta obra? Pues por medio de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, porque Sabina creía mucho era católica, ¿no? Como muchas mujeres de la sierra también. Entonces se encomienda a estos, pues a los santos, a todas las representaciones católicas, y pues en ese incidente, pues ella dijo que a ellos los protegía el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? A su familia y a su hogar. Entonces, pues directamente pongo esa imagen ahí y la lámina rota, o sea que aunque está rota, pues está parchada con esta imagen porque es la que al final de cuentas protege esa intimidad, ¿no? Incluso la intimidad también está representada con el petate. Y como al final de cuentas, pues también, o sea, es una mujer como quizá desde nuestros ojos con una vida idealizada, pero pues atravesaba por este tipo de violencias o de pues cosas de la vida que suceden cotidianamente en la sierra, ¿no? Y también me quería tocar el tema de cómo ella, siendo una mujer de conocimiento, o sea, no es como que ese conocimiento le diera una vida distinta a la de las demás mujeres, ¿sabes? Y también em, quería enfatizar que ella, aparte del conocimiento que adquirió por medio de la iglesia de los niños santos y esa conexión que tenía, pues también se encomendaba muchísimo a las imágenes religiosas, ¿no? A las imágenes católicas, porque, o sea, también es una fe tan grande que incluso para muchas personas en México, o sea, como sí, o sea, gente que ha pedido cosas, no sé, que se cure mi hijo que tiene tal enfermedad y se les ha hecho efecto, ¿no? O sea, hay una fe tan grande que sí tiene resultados, ¿no? En su vida cotidiana. Y entonces imaginaba así como Sabina con este conocimiento que tenía de los niños santos, pero además encomendada a esas imágenes, o sea, tenía una potencia muy cabrona, tanto desde la fe como desde el conocimiento, que hacía que sí curaba a las personas, ¿no? Y es algo que en la actualidad como que se hace un poco de menos por esta cuestión de que quizá el catolicismo ha sido como una herramienta de opresión para los pueblos originarios y en general para la sociedad, pero creo que si lo sacamos de eso y lo ponemos en este contexto en el que mujeres como Sabina se encomiendan a esas entidades, pues va más allá de lo católico incluso, ¿no? O sea, no trasciende ese terreno de las estructuras católicas y se lo apropian como una forma también pues de su propio conocimiento, ¿no? Y eso me parece súper potente y es algo que creo que muchos en la actualidad como que renegamos de eso. Digo, bueno, yo ya no tanto, quiero como que retomar ese conocimiento o esas prácticas porque al final de cuentas se me hacen incluso hasta más anticoloniales que lo que sucede con este discurso decolonial, ¿no? En el que decimos, no, ya ahora somos decoloniales y entonces no creemos en los símbolos católicos porque eso fue colonial. Pero
luego yo me pongo a pensar, o sea, si la gente en las comunidades que viven una vida más anticolonial que la que nosotros vivimos en el mundo moderno, en la ciudad, practican todavía esta, o bueno, más bien se remiten a estas imágenes religiosas, ¿por qué no nosotros podríamos reapropiarnos de una manera anticolonial, digamos, ¿no? Y esto es algo que también menciona justamente Silvia Rivera Cusicanqui, que ella dice, no, o sea, como que cuando se empezó a acercar a las festividades religiosas en Bolivia, ella fue que se dio cuenta que ahí estaba lo anticolonial porque eran prácticas que no solamente se remiten o se limitan a la actividad religiosa, sino que implican comunalidad, por ejemplo, pues para hacer la preparación de una comida para cientos de personas, implica el cosechar los propios alimentos, una organización en la que las mujeres van a cocinar, los hombres van a traer la leña, tal y tal, o sea, implica otras relaciones y redes de sociales que son súper anticoloniales, pero que se agarran pues de esta actividad como religiosa, ¿no? De las festividades. Entonces, como que yo relaciono eso con esta, pues sí, con esta práctica que tienen incluso las curanderas actuales de la Mazateca, que siempre hay una presencia de una virgen o de la cruz o de Jesucristo, y digo, pues sí, eso al final de cuentas, paradójicamente termina siendo más anticolonial que quizá pensar en el uso de los niños santos, pero en un contexto en el que vamos a ir a un centro donde nos hacen, no sé, como pensar desde la yoga combinada con no sé qué otra cosa, o sea, con otras prácticas que son introducidas y además son introducidas por gente blanca, ¿no? No es como que venga una persona de la India que se ha dedicado al yoga al 100% y nos comparte ese conocimiento, sino que es a lo mejor alguna persona de un país, no sé, imaginemos Estados Unidos, se fue a hacer su viaje a la India y luego viene a la Mazateca y nos da clases de lo que aprendió allá y lo combina con niños santos y con ayahuasca y con no sé qué tantas cosas. Y eso termina siendo más colonial que creer en la Virgen, para mi gusto, ¿no? O sea, y además totalmente desconectado del contexto en el del que estamos hablando, ¿no? En el que se está haciendo esa práctica. Entonces, para mí era como muy importante remarcar eso en esta pieza, porque como que retomar esa parte creo que implica un respeto también para las curanderas. Cuando nosotros decimos, no, es que la religión ya la tenemos que sacar de aquí, sí, pero es una práctica que esa gente de conocimiento les ha funcionado, entonces hay que respetarla, ¿no? Y no intentar cambiar su forma de pensamiento. Si en su proceso lo hacen y dejan de creer en esas imágenes, bueno, es un proceso de la comunidad que, o sea, solamente ellas son quienes van a decidir cómo hacerlo, ¿no? Pero sí, se me hacía muy importante poner esto ahí en esa pieza. Y pues, no sé, como súper importante en este tiempo en el que también estamos como viviendo en la Mazateca como una efervescencia, ¿no? En cuanto a la visita de tanto de turistas y de interesados en justo este conocimiento y en los niños santos, y cómo vemos que se está pues degradando un poco tanto esa práctica y también pues los mismos honguitos están en peligro y mucho este discurso de hablar del conocimiento y tal, pero ¿quiénes están hablando de eso y cómo lo llevan en su vida diaria, ¿no? O sea, hay como mucha idealización, mucha comercialización y en vez de ir creo que por un camino que refuerce esas prácticas, esos conocimientos otros, creo que vamos un poco hacia el lado contrario, ¿no? Y como que no, de pronto no nos damos cuenta. Pero bueno, o sea, hay forma de cambiar eso, ¿no? Y creo que esta es una forma de esas, o sea, como hablando de estos temas, pero desde otra perspectiva que no sea solo la de, sí, los niños santos
y María Sabina y súper idealizado todo este mundo, ya nos vamos a curar todos con esto, sino que también ver la profundidad de esos conocimientos, ¿no? Y pues creo que es eso, esa sería como la intención de esta pieza. Sí, sí, está genial. Te agradezco por haber tocado tantas capas distintas de los significados que contiene esta pieza. Y una vez más, sin tu explicación y sin tu recuento, no es posible entenderla cabalmente. Es muy significativo eso que hablas del conocimiento porque, y de el fenómeno que se ha dado a lo largo de toda América, en el que las culturas y las comunidades indígenas, nativas americanas, originarias, han sabido y a veces no han tenido más remedio que absorber elementos de la cultura y la religiosidad europea que fueron impuestos y que tenían un sentido de dominación y de mecanismo de lavado cultural o aculturación o de devastación identitaria. Y sin embargo, estas comunidades han sabido hacer los propios, resignificar estos elementos de la religiosidad y hacerlos converger a un centro propio. Creo que eso pudiera ser una línea, una guía, ¿no? Cuando una cultura, una comunidad tiene su propia manera de entender las cosas, cuando se reconoce en una autenticidad y en un centro de conocimiento. Y si es verdadero ese conocimiento, estás hablando de la gente de conocimiento, ¿cómo se reconoce cuando una gente de conocimiento es verdadera, es auténtica? Es que eh, cuando está haciendo como María Sabina, que finalmente se puede reconocer a María Sabina en el Sagrado Corazón y en el contenido que tiene de sacrificio, porque ella misma se estaba sacrificando en ese episodio que nos cuentas, puso su vida por delante para proteger a su hijo. Y entonces es ese Sagrado Corazón que puede para muchos resonar o hacer parecer que es simplemente católico, es coherente con María Sabina y como mujer de conocimiento. Es coherente con la vida que ella llevaba como curandera. Y en este caso, es osada la manera que tienes de hablar de este tema. La lámina oxidada es un material no convencional para el mundo de las bellas artes. Estás mezclándolo con el textil, con el petate. Y finalmente esta obra se expuso aquí en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. ¿Cómo tuviste que se insertó esta obra que es no convencional en un contexto como este de la ciudad, en el contexto de las bellas artes finalmente? ¿Cómo se insertó? ¿Fue controvertida? ¿Cómo se entendió? Dices que solo algunas personas que tenían la experiencia de la Sierra Mazateca podían entender el uso que hiciste de la lámina. ¿Cómo fue? Pues sí, o sea, sí tenía como que explicarla, no sé realmente cómo otras personas cuando no estuve ahí la asimilaron, pero creo que en términos generales causó algún impacto, no sé si positivo, si gustó, si no gustó, o si les hizo pensar qué cosas, pero sí había como un impacto ahí porque dentro de la exposición en la que fue presentada, pues la mayoría eran pinturas. Entonces simplemente ya por los materiales era algo muy, muy diferente a lo demás, ¿no? Y además materiales que puedes decir no convencionales, pero pues es que es una lámina que está oxidada y está medio fea, o sea, de pronto parece que pues es como basura, pero es que esa era mi intención, o sea, tomar ese material como estaba destruido por el tiempo también, ¿no? O sea, no es como que yo le haya aplicado algo para que se destruyera, sino que sí es un material recuperado, igual que la madera, porque quería que tuviera pues esa esencia del tiempo también y del desgaste, del uso de ese material, ¿no? Entonces, como de entrada de ahí ya hacía mucho contraste con las demás piezas y pues la introducción del textil y esto, entonces creo que sí.
tuvo también su impacto. Y bueno, cuando ya tuve la oportunidad de explicarla a personas que venían tanto en grupo o a amigas que fueron a ver la pieza, pues también sí como que es eso de complejo porque, digo, gente que conoce a Sabina como que les movía algo por ese lado, pero gente que no conoce tanto a Sabina pues también se interesaban un poco más en, quién es esta mujer y tal, ¿no? O sea, eso también me parece interesante y creo que puede aportar pues a esto, a la cultura como, como mazatecos, como artistas mazatecos, ¿no? Hablar de estos personajes que no son representativos para nosotros, pero de qué manera lo estamos hablando, ¿no? De qué manera también esto es como lo presentamos a un público que no conoce y entonces cómo ese público ahora se va a acercar a Sabina. O sea, ya no se van a acercar quizá a partir de esa obra, a quienes yo les expliqué, ya no se van a acercar como desde esta mirada de, la abuelita sabia y sonriente, ¿no? Quizás se acerquen desde esta otra perspectiva en la que justo van a mirar otra parte de la vida de ella. Y eso es lo que a mí me interesaba, ¿no? Em, y también me gustó mucho esta reacción de lo que te comentaba, de personas que sí son de la sierra y que les causó como ese impacto de un reconocimiento, porque aparte siento que como que para muchos fue, de los que me comentaron eso, fue como que algo hasta emotivo en cierta parte, ¿no? O sea, como que les remite a esa vida de la sierra, pero que no es como la vida justo idealizada, ¿no? Y como que a lo mejor hasta forma parte de su propia historia en algún momento en donde pues hubo alguna, unas carencias, no sé, y verlo desde este momento, ¿no? En donde a lo mejor su vida es diferente. Eso a mí me gusta mucho porque sí toca esa parte emotiva, o sea, ya ni siquiera es solo hablar de Sabina, sino de que la persona se identifica así, o sea, personalmente con la obra, eso es muy chido, ¿no? O sea, como ya más, más profundo, digamos. Y pues también me faltaba mencionar que este uso de los materiales era muy importante para mí y muy así como preciso que fuera ese contraste entre la lámina y el textil, porque pues el textil es punto de cruz, que es el que se usa en Huautla, y que es un trabajo muy fino lo que hacen las mujeres allá, ¿no? Como de ese punto, de ese bordado. Y en contraste con la lámina y esa como rigidez que tiene y que además se ve el desgaste y todo esto, eh, para mí era como hacer la representación de la vida de las mujeres también, no solo de Sabina, son las dadoras así como de amor, de cariño, el sostén de la familia y pueden ser súper amables, dulces y todo. Pues también está el otro lado, ¿no? En donde tienen una vida súper ruda, en la que en la sierra es muy evidente que esa vida de pronto para las mujeres así, pues las que viven eh, en cierta, no sé, hasta el paisaje, ¿no? O sea, dificulta la vida en la sierra, no, no todo es súper bonito, al mismo tiempo que es muy hermosa la sierra, de verdad, o sea, los paisajes, el poder estar en contacto pues, con los alimentos que nos da la tierra, con toda esta vida cotidiana, también es muy, muy ruda, ¿no? Entonces, eso era algo que yo quería como que representar por medio de los materiales. Era importante para mí decir que es como esas dos partes de la vida de las mujeres en la tierra. Muy lindo, muy lindo. Y me comentabas que pensabas hacer una serie que tiene que ver con esto, ¿no? Que pensabas seguir una serie. ¿Qué otros proyectos hay en el futuro inmediato? ¿Qué proyectos tienen en cuanto a Pues obras que quieras está esta, dirigir? ajá, está esta continuidad de esta serie. Pues estoy como trabajando lento, pero ahí va, ¿no? Este, pues es que surgen muchos al mismo tiempo, al final de cuentas es como ir haciendo poco a poco, poco a poco. Y está el que es el de mi tema de titulación, que también tiene que ver con la identidad, em, que va a ser como una instalación de objetos intervenidos, que son evidencias de la migración.
y bueno, esto surge porque, como ya hablé de la identidad que somos nosotros como hijos de migrantes, pues una identidad de pronto ahí como perdida, ¿no? Entonces de ahí me preguntaba yo cómo estos migrantes de, de la, del pueblo de mi pueblo, de Oxochitlán, han tenido estas experiencias en la Ciudad de México y cómo eso ha marcado su vida, no solo personal, sino también en la comunidad y cómo han cambiado o cómo han introducido, por ejemplo, elementos a la cultura local. Entonces, por eso voy a hacer esa intervención de objetos, voy a localizar esos objetos que son como evidencias de esos cambios o de esa introducción de nuevos elementos en la cultura a partir de la migración, ¿no? Y los voy a intervenir con técnicas textiles en las que voy ya sea que a ilustrar o quizá a poner con palabras escritas las experiencias de estos migrantes, porque voy a hacerles algunas entrevistas y pues con estas entrevistas voy a hacer esas ilustraciones con las que voy a intervenir esos objetos. Y pues estoy como muy emocionada con eso porque es una cosa que he querido hacer desde hace mucho tiempo y que otra vez lo que te digo, siempre está como este elemento de que es algo que parte de una historia muy personal, o sea que yo escuchaba las historias de migración de mi mamá y de mi papá, cómo lo vivieron en la ciudad, y luego me di cuenta de que eso lo estaban viviendo muchas personas de la comunidad, ¿no? Tanto de la generación de mi papá y luego otras generaciones hasta el tiempo así moderno en la que sigue habiendo muchachos que a los 15 años se vienen a México y tienen ciertas experiencias. Yo lo estoy relacionando y veo que uno de los denominadores comunes sigue siendo la discriminación por ser indígena. Entonces, ¿qué hay de esas experiencias, no? Que es todavía algo que no se habla tanto y que tampoco pareciera que tiene relevancia, pero cuando lo veo reflejado pues en la cotidianidad del pueblo, digo, hay que hablar de esto, ¿no? O sea, porque sí es algo que ha intervenido pues en la vida cotidiana de los Xochitlán. Además es como algo, un tema muy interesante, pero además emocionante para mí. Está genial y yo creo que es un trabajo necesario. ¿Dónde Por ahí. se, se puede encontrar tu trabajo previo, las cosas que vayas anunciando, en qué plataforma la gente se puede informar de lo que has hecho y lo que vas haciendo en el camino de tus creaciones? Pues por el momento tengo un Instagram, bueno, tengo de hecho tres. Uno que es como en donde subo un poco de todo, el otro que es dedicado al textil, porque esa parte es como más específica, digamos, no la quiero mezclar con lo otro. Y la de ilustración, justamente. Entonces, pues no sé, te los digo así. El primero es Tel Nahual, así está, estoy en Instagram. El otro es telchin.nahual y el de ilustraciones Gontasauri. Perfecto, perfecto. Ceci, ya para terminar, ¿crees que haya quedado algún tema, alguna idea que tengas en mente que no debe estar fuera de esta conversación? Am, pues no, creo que ha sido bastante. Bueno, solo mencionar otra vez esto de que te había dicho, ¿no? Como que se me hace súper rico poder reflexionar sobre mis procesos o sobre dónde viene este interés, porque cada vez eso me hace pensar en más cosas, ¿no? Como esto de la identidad, o sea, como que es un tema que vengo trabajando y todo, pero realmente el no tener un concepto hecho me hace seguir pensando para poder lograr tener esa quizá descripción, ¿no? En el futuro, pues sí, eso, seguir pensando en el por qué hago esto, o sea, como te agradece muchísimo que, o sea, me des este espacio para poder yo repensar en esas cosas, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por este tiempo.
No, y muchas gracias a ti por compartir tus reflexiones a todos los niveles. Hablamos de identidad, pasando por el arte, más, ahondamos en tus obras y es una exploración conjunta. Hablar de esto tiene un poder, yo creo, de indagación y de sanación también, un poco, porque estamos hablando de temas que son sensibles y los estamos tratando de esclarecer. Y yo creo que esto que me has compartido hoy sirve para otros artistas, sirve para otros chicos y chicas indígenas de la ciudad y de fuera que pueden reconocerse en estos problemas y a través de tus trabajos pueden de pronto encontrar una luz, una solución, una idea, algo que les resuena y que les hace salir a veces de la confusión, de la oscuridad. Y vamos, seguimos trabajando porque este sea un mundo mejor.